Bueno, muchachos, entonces vamos a retomar entonces el tema que empezamos la clase pasada, que era acerca de entropía, ¿no? Ya para recordar rápidamente, nosotros comenzamos analizando la entropía más como la variación de entropía que como lo que era S. O sea, empezamos viendo entropía como delta S más que como S, ¿verdad? Hoy vamos a terminar, digamos, de ver cómo hacer los cálculos de variación de entropía para distintos tipos de procesos, porque ya vimos, si mal no recuerdo, los isotérmicos. Bueno, solo vimos isotérmico, ¿no? Reversible e irreversible. Sí, solo hicimos isotérmico. Entonces, ok, perfecto. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es vamos a comenzar viendo cómo se calcula la variación de entropía tanto para el sistema como los alrededores y el universo para un proceso adiabático, tanto reversible como irreversible. El proceso adiabático irreversible, como les dije la última vez, es uno de los, digamos, de los procesos más fastidiosos a los cuales a los cuales se les puede sacar cuentas, vamos a decirlo así, Sí. pero bueno, entonces lo vamos a practicar aquí en clase. Y aparte de eso, pues también podemos hacerlo para procesos como los isobáricos y los isocóricos. Sí, pero vamos a enfocarnos hoy entonces en sacar lo que es el proceso adiabático. Ok, entonces vamos a imaginarnos vamos a hacerlo con un ejercicio. Bueno, primero vamos a retomar. Recapitulando, recuerden que para un proceso, el delta S o la variación de la entropía viene siendo la integral. O sea, básicamente va a ser calor reversible sobre T. ¿Bien? ¿Ok? Ok. Ahora, cuando esa ecuación se convierte simplemente en Q sobre T cuando tú tienes un proceso a temperatura constante. Pero cuando tú haces un proceso muy, muy lentamente, ¿verdad? Y haces, digamos, etapas de proceso muy, muy, muy pequeñitas donde tú intercambias un diferencial de calor, entonces en ese pequeño intervalo de proceso tú puedes asumir que la temperatura es constante. Así que tú puedes decir, bueno, que un diferencial de entropía de ese pedacito chiquitico es igual a dQ sobre T. Y si tú quieres delta S, como siempre lo que haces es que integras o sumas todos esos pedacitos. Entonces, para calcular el delta S de cualquier proceso, muchachos, recuerden, simplemente lo que tenemos que hacer es integrar esa ecuación. Ya vimos cómo se integraba de una manera muy sencilla para los procesos isotérmicos, que era simplemente, bueno, como es isotérmico, la T sale de la integral, me queda la integral de dQ, que es simplemente Q. Y listo, no hay ningún problema, o sea, Q sobre T, básicamente. Bien, Bien. pero eso es en el caso de los isotérmicos, donde la temperatura no cambia, ¿verdad? En el caso donde tú tienes cualquier otro proceso donde la temperatura sí cambie, pues esa integral va a dar ligeramente diferente. Entonces hoy vamos a comenzar con los procesos adiabáticos. Vamos a empezar con un proceso adiabático reversible. ¿Ok? Ah, por cierto, esta era la fórmula aquí para calcular el delta S en general, ¿no? Y esta fórmula aplica perfectamente para cuando queremos calcular el delta S del sistema. ¿Bien? Bien. Cuando queremos calcular el delta S de los alrededores, la fórmula es exactamente igual, o sea, es dQ reversible de los alrededores sobre T integrado. Pero ¿qué sucede? Sucede que para el caso de los alrededores, cuando yo quiero calcular el delta S de los alrededores, nosotros recuerden que podemos sustituir o reemplazar el calor reversible de los alrededores simplemente con el negativo del calor del sistema sobre la temperatura de los alrededores. ¿Sí? Donde este calor que está aquí, este es el calor del sistema, sin importar que sea reversible o irreversible. ¿Ok? Entonces, acuérdense, el signo menos viene del hecho de que el calor del sistema y el calor de los alrededores obviamente tienen que tener la misma magnitud, pero signos opuestos, porque uno lo libera y el otro lo absorbe. Aquí la temperatura de los alrededores pues es la temperatura de los alrededores, ahí no hay mayor misterio. Por lo general esa temperatura simplemente asumimos que es la misma del sistema, porque en la mayoría de los experimentos nosotros los alrededores los mantenemos, digamos, como termostatados, manteniendo una temperatura, digamos, constante e igual al del sistema, pues, especialmente cuando no queremos que haya intercambio de calor. Y la única diferencia aquí grande con respecto a esta ecuación de los alrededores y la ecuación del delta S general o delta S aplicada al sistema es que el de Q no tiene el subíndice rev de reversible. Y la razón, les recuerdo, por la cual para los alrededores nosotros ponemos el calor del sistema sin especificar reversible es porque para los alrededores, que es algo tan grande,
cualquier calor que salga del sistema, los alrededores lo ve como un calor reversible. ¿Sí? Entonces eso es algo que tenemos que siempre recordar. Entonces esto, digamos, es lo que aplica para los alrededores. Y teniendo el delta S del sistema y el delta S de los alrededores, el delta S del universo lo podemos calcular como la suma del delta S del sistema más el delta S de los alrededores. ¿Okay? Recordando, muchachos, que cuando yo no le coloque subíndice a algo, se sobreentiende que estoy hablando del sistema. O sea, yo puedo escribir aquí delta S sistema, ¿bien? Y bueno, sería como que un poco más explícito, ¿no? Pero como les digo, muchachos, por lo general uno siempre está calculando cosas para el sistema. Entonces, para no estar escribiendo cada rato sistema, pues entonces le colocamos, le obviamos el subíndice al delta S del sistema. Entonces, escribimos simplemente delta S y ese delta S es el delta S del sistema. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un problema donde vamos a calcular el delta S y también podemos hasta repasar como para practicar, ¿no? Calculemos también U, W, delta U y delta H para un proceso adiabático reversible. Entonces vamos a imaginarnos una compresión, para no hacer siempre expansiones, que las expansiones se ponen aburridas también. Entonces vamos a imaginarnos una compresión adiabática reversible desde, vamos a ponerle una presión de 1 atmósfera hasta, vamos a colocarle, qué sé yo, la mitad del volumen, y una temperatura de, no sé, vamos a poner unos 50 grados centígrados. ¿Ok? Bien. Ok, entonces aquí tenemos, digamos, un problema normalito, ¿verdad? Una expansión, perdón, en este caso una compresión, estamos reduciendo volumen, una compresión adiabática reversible. Vamos a decir que tenemos un mol, ¿sí? Vamos a suponer, asuma un mol de un gas diatómico ideal, vamos a ponerle. ¿Ok? Es un detallito importante que se falta. Ok, entonces, fíjense, siempre que nosotros vayamos, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos calcular delta S del sistema. Ah, y obvio la pregunta, ¿no? Entonces vamos a calcular delta S del universo, ¿sí? Vamos a ponerlo así, vamos a calcule P, T y T en ambos estados, o sea, en el estado inicial y final, y calcule, vamos a ponerle Q, W, delta U, delta H y delta S. O sea, básicamente todo lo que podemos calcular. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Ok. Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que deberíamos comenzar haciendo? Ustedes leen ese ejercicio y dicen, bueno, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Fíjense, es en general una buena idea, muchachos, cuando vamos a empezar a resolver un problema, pues comenzar escribiendo los datos, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, ¿qué datos me está dando el ejercicio? Cerré el jumper, ya va. A ver. Cerré el jumper y no lo tengo en la. O también puede ser Anthony o Juan Pablo, o Anastasia, no he visto que entró Anastasia. Hola, Anastasia, ¿cómo estás? Hola. Entonces, a ver, entonces, ¿cómo comenzaríamos en cualquier problema? No este, sino cualquier problema. ¿Qué es lo primero que haríamos? Analizar el enunciado. Ok, perfecto, completamente cierto. O sea, analizar el enunciado. ¿Qué significa eso? Pues vamos a leer de nuevo el enunciado
ver qué Yo por lo tenemos. general los enunciados sí, para ver qué datos tenemos, ¿verdad? Y para ver de qué viene el ejercicio, para sacar la información bien. Entonces fíjense que un consejo que les doy, muchachos, agarren los ejercicios, léanlo una vez completico, de principio a fin, sin parar mucho en los detalles, y después lo vuelven a leer con más calma para extraer los datos. Sí, eso es en general buena práctica, porque fíjate que especialmente en un examen, ¿no? Cuando ustedes están, por ejemplo, en un examen o tienen que resolver un problema rápidamente, ustedes lo primero que deberían hacer es leer todo el examen para ver por dónde arrancar, ¿sí? Como para hacer planificación estratégica ahí de qué es lo que me va a llevar más tiempo, qué me va a llevar menos tiempo, dónde voy a asegurar más puntos, dónde voy a asegurar menos puntos, y así ustedes pueden asegurarse de maximizar la nota que puedan sacar en caso tal de que no les dé tiempo de resolver todo el examen. Entonces vamos a volverlo a leer. Dice, compresión adiabática reversible desde una presión, yo escribí desde una presión de 1 atmósfera hasta la mitad de su volumen y una temperatura de 50 grados centígrados. Asuma un mol de gas diatómico ideal y dice calcule P, B y T en ambos estados y calcule Q, W, delta U, delta H y delta S. Vamos a ponerle para el proceso. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, ahí acabamos de leer el ejercicio. Muy bien. Entonces, ¿qué información nos está dando ese problema? Aquí nos está Fíjense. dando la temperatura. Ok, nos está dando una temperatura. ¿Cuál temperatura nos está dando? Muchachos. Del sistema. Ajá, es la temperatura del sistema, pero nos está dando la temperatura del sistema ¿cuándo? ¿Antes o después de la compresión? O sea, ¿esa es la temperatura inicial o es la temperatura final? Inicial. No, ya. No, ya, compresión adiabática reversible desde una inicial. Inicial, ok. Entonces Fernando dice inicial, Anastasia dice inicial. A ver, ¿qué más dicen por ahí? Ajá, Tabata también dice inicial. Ok, bueno, pues lastimosamente todo... No. ¿Ah? Es final. Sí. Ajá, ¿y por qué es final? Porque primero había leído reversible desde una presión de 1 atmósfera. Ajá. Pero luego dice hasta la mitad del volumen y una temperatura. Exactamente, entonces fíjense que hay que tener cuidado cómo leemos, y se los puse a propósito porque ese fue el problema que tuvieron todos el día del parcial, ¿sí? Que en vez de yo darles las condiciones iniciales del primer estado del ciclo, les di más bien fue las del segundo, y todos se volvieron un 8 con eso, pero es una cuestión simplemente de leer y de analizar el enunciado. Entonces fíjate, como dice Anastasia, ahí dice desde una presión de 1 atmósfera, es decir, la presión inicial es 1 atmósfera, hasta el doble de su volumen y una temperatura de 50. Es decir, que el volumen es el doble del primer volumen, sea cual sea ese, porque no lo tenemos, y la presión final es, y la temperatura final es 50 grados centígrados. Entonces, bueno, aquí, eso es lo primero que nosotros analizamos, ¿verdad? Y lo demás que dice, bueno, que piden que se calcula P, B y T, y, bueno, me dicen que es un mol, me dicen que es diatómico, pero lo más importante, muchachos, que ustedes interpreten bien los datos acerca de los estados. Eso es lo más importante con respecto a este tipo de problemas, ¿no? Y con respecto a termodinámica en general. Fíjense que lo mismo pasaba en el caso del ejercicio del examen del hielo. Se me descarga la tabla. Ok, lo mismo, algo similar pasaba en el caso del ejercicio del hielo, que se derretía. Entonces ahí lo importante es identificar los distintos estados por los cuales pasa el sistema y los distintos procesos a través de los cuales va pasando el sistema para llegar de un estado a otro. Si nosotros, digamos, rompemos o descomponemos un proceso aparentemente complejo en una serie de procesos individuales más sencillos, entonces vamos a poder calcularle lo que nosotros queramos a cualquier proceso. Y esa es la idea aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual uno siempre les da como parte de la materia la representación en diagramas PV de estos procesos? Porque es que resulta que los diagramas PV facilitan muchísimo la visualización de los datos de un ejercicio. Entonces vamos a ver cómo se come eso para este caso. Entonces vamos a suponer que fíjense, yo le estoy pidiendo que ustedes hagan un diagrama PV, pero sí lo voy a hacer porque me interesa que ustedes vean la utilidad que tienen los diagramas PV. Entonces vamos a suponer que yo tengo este
esta gráfica. Este es un diagrama presión-volumen. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Sabemos que el gas va a comenzar a una presión de una atmósfera. Yo no sé si esa es la presión inicial. Ahora, nosotros tenemos que analizar cómo va a ser esta curva, cómo va a ser la curva que representa el proceso de la compresión adiabática. Ahora, ustedes se acuerdan que las compresiones adiabáticas tienen forma como de una hipérbola, pero más inclinadita. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí. O sea que, en principio, si yo grafico mi compresión o mi proceso adiabático, independientemente de que sea una compresión o una expansión, eso va a tener forma de curva. ¿Sí? Se va a ver algo así. Es decir, aquí voy a tener un volumen, aquí voy a tener otro volumen, aquí voy a tener una presión y aquí voy a tener otra presión. ¿Bien? Ahora mi pregunta es, ¿cuál de esos dos puntos será el estado inicial y cuál será el estado final? Sin nosotros saber valores de presión ni volumen de nada, simplemente usando la lógica. ¿Dónde creen ustedes que esté la presión, el estado inicial y el estado final en esa curva para nuestro proceso? Pues en este caso, El inicial es el que está arriba y el final es el que está abajo. El punto que está Fíjate, arriba eso es lo común. Exacto. Ajá. Eso es lo primero que uno pensaría y dice, no, bueno, nada, pues como que las cosas siempre se mueven de izquierda a derecha, las gráficas siempre van de izquierda a derecha, así que el inicial es este y el final es este. Eso es lo que uno pensaría en un principio, ¿no? Pero ¿qué pasa, muchachos? Ok, fíjense que esa es la forma que tiene cualquier proceso adiabático, sea expansión o sea compresión. ¿Qué distingue una expansión de una compresión? La dirección. Ahora yo les pregunto, ¿en qué dirección cambiará el volumen si el gas se está comprimiendo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, porque el volumen está disminuyendo. Uh-huh. Eso significa que no puede ser que el primer estado sea el que está arriba y el estado final sea el que está abajo, porque si yo me muevo desde el punto de arriba hasta el punto de abajo, ¿hacia dónde se está cambiando el volumen? ¿Hacia dónde está cambiando el volumen? ¿A la derecha o a la izquierda? Ya va, ¿cómo no escuché esa última parte? Fíjense lo que le estaba preguntando. Si dijimos que es una compresión, porque eso es lo que dice el enunciado, y por lógica la compresión tiene que implicar que el volumen disminuya, es decir, que el volumen empiece alto y se mueve hacia la izquierda, entonces este de arriba no puede ser el estado inicial y este abajo el estado final. Porque si yo me muevo desde aquí hasta aquí, fíjate que el volumen estaría cambiando hacia la derecha, o sea, estaría aumentando. ¿Sí me sigue? Sí. Entonces, la forma es esa curva, pero la dirección para la compresión es hacia arriba. Porque yo necesito que el volumen disminuya. ¿Sí lo ven todos? sí. Sí. Claro. Entonces inmediatamente a mí me dice, bueno, listo, entonces este es mi estado inicial y este es mi estado final. Entonces ya eso me ayuda a mí a visualizar las cosas, ¿ves? Eso significa que si este es mi estado inicial y el dato me dice que él arranca desde una presión de una atmósfera, entonces yo sé que mi presión inicial es una atmósfera, eso significa que esta presión de aquí es una atmósfera. ¿Por qué? Porque esa es la presión inicial, esa es la que conecta con el puntico que es mi estado inicial. ¿Ok? ¿Cuál es la presión final? Esta de aquí arriba. Si desaparezco en el rango de 5 minutos es porque se me fue la luz. Ok, bueno, esperemos que no sea así, Anastasia. Igual pues Fernando nos está haciendo el favor de grabar. Esperemos que a Fernando no se le vaya la luz porque sí es verdad que... No, ya se me fue. No debería irse otra vez, por favor. Bueno, sí, sería cruel, esperemos que no. Ok, entonces volviendo aquí. Fíjense, ok, entonces ya tenemos identificada la presión inicial. También sabemos que este que está aquí a la derecha va a ser el volumen inicial. Porque ese es mi estado inicial, ¿verdad? Presión inicial con volumen inicial es lo que me marca a mí este puntico en la gráfica que es mi estado inicial. Entonces, ¿cuánto vale el volumen inicial? Yo no sé cuánto vale el volumen inicial porque no lo hemos calculado. Lo que sí sabemos es que el volumen final es este que está aquí abajo. Y ese volumen final me dice el enunciado que es la mitad del volumen inicial. Así que en el momento que yo logre determinar cuánto vale el volumen inicial, yo voy a tener el volumen final. O viceversa. Si yo logro determinar cuánto vale el volumen final, pues yo sé que el volumen inicial va a ser el doble, despejando, ¿no? Sí.
A ver. Mira, llegó Eduardo. Llegó Eduardo. O sea que ya tenemos un segundo. Ya tenemos un backup aquí, un respaldo por si se le va la luz a Fernando otra vez. Yo ya voy 20 minutos Eduardo, de clase por lo menos. Bueno, cualquier buenas cosa, noches, si no, buenas noches. Fernando le pasa el... Buenas noches, Eduardo. Cualquier cosa, Fernando te puede pasar el pedazo de los primeros 20 minutos. Bueno, entonces para continuar el minuto para empezar a grabar. Sí, dale, no hay problema. Igual como te digo, que ahorita Fernando está grabando. Vale. Ok, entonces para continuar aquí mientras Eduardo termina de montarse. Entonces fíjense que representar este proceso en la gráfica inmediatamente nos ayuda a nosotros a ver varias cosas. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos la presión final, a juro nos tiene que dar más que una atmósfera. Porque ahí en la gráfica se ve que la presión final tiene que ser más alta que la presión inicial. Sí, el mismo entonces eso nos ayuda a nosotros. Y el mismo enunciado lo dice, porque es una compresión, entonces incrementa en un cierto punto. Hay un cambio de volumen que es directamente proporcional a la presión. Ajá, pero fíjate que hay un detalle, Fernando, porque en este caso no va a ser directamente proporcional a la presión. ¿Por qué? Porque esto es un proceso adiabático, no es un proceso isotérmico. Solo en los procesos isotérmicos tú tienes una relación inversa entre el volumen y presión, que es una relación, digamos, de 1 sobre B. O sea que la presión, que tú puedes decir, por ejemplo, mira, si el volumen disminuyó a la mitad, la presión debió haber aumentado al doble. Okay. Esa relación directa, o mejor dicho, de relación de proporcionalidad inversa, solamente la podemos decir así de esos cálculos facilitos, rapidito, para los procesos isotérmicos, porque ahí es donde tú tienes una relación de PV igual a constante, ¿sí? O de P1 igual a P2, P2. ¿Está bien? En el caso de los adiabáticos, recuerden que la relación entre presión y volumen es P por B a la gamma. Entonces tú tienes un exponente ahí que te cambia la cosa. Pero lo importante aquí, muchachos, es que tengamos la idea de que el valor tiene que ser mayor. O sea, si yo calculo la presión final, me da 0,5 atmósferas, o sea, algo ya está mal. Porque no tiene sentido que yo voy a poner una atmósfera aquí abajo y voy a poner arriba 0,5 atmósferas. ¿Estamos? Ok. Bien. Entonces, ¿qué otros datos nos da el ejercicio? Bueno, el ejercicio nos dice que el volumen final, como escribimos ya ahí abajo, es es la mitad del volumen inicial, porque es una compresión hasta la mitad de su volumen. Y además me dice que la temperatura final es 50 grados centígrados. Es decir, eso sería, 273 más 50 da 333. No, 323. 323,15. ¿Sí? Sumándole los 273,15. Ok, y lo otro que nos dice es que es un mol, o sea, tenemos que N es igual a un mol, y además me dice que es un gas diatómico ideal. ¿Qué significa que sea un gas diatómico ideal? ¿En qué nos afecta a nosotros eso? Que tiene... para saber CP y CB. Exactamente. ¿Y cuánto es CP y CB para un gas diatómico ideal? Para CB 5 medios de R y para CB diatómico 7 medios de R. Muy bien a los dos. Entonces, CMB es 5 medios de R y CMP es 7 medios de R. ¿Okay? Es decir, ya tenemos número de moles, tenemos CP, CB, tenemos la presión inicial, el volumen final y o sea, no tenemos el volumen final como tal, pero sí tenemos la temperatura final. Ok, entonces, aquí me acabo de dar cuenta que hay un pequeño dato que es, aquí nos falta un dato. Nos va a faltar un dato. Necesito especificar alguno de los dos volúmenes, si no, no vamos a poder calcular todo. Así que vamos a suponer que... Sí, vamos a suponer que el volumen final... Vamos a darle un valor al volumen final. ¿Qué valor le ponemos al volumen final? 7. 7, ok, vamos a ponerle 7 pues. Entonces vamos a decir, proceso adiabático con presión adiabática reversible desde una presión de una atmósfera hasta la mitad del volumen y una temperatura de 50 grados centígrados. O podemos también especificar una presión. Sí, más bien vamos a especificar una presión, sería más divertido. Entonces vamos a especificar una presión final. Vamos a poner la presión final, qué sé yo, 8 atmósferas. ¿Sí?
Entonces hasta la mitad del volumen y una presión final, una temperatura final de 50 grados centígrados y una presión, vamos a poner, y una presión de bueno, de 7, bueno, Eduardo ha dicho sí, vamos a poner 7. Y una presión de 7 atmósferas. Entonces asuma un de gas diatómico ideal. Ok, entonces todo lo demás no cambia. Entonces, lo único que le estoy colocando aquí es especificando que la presión final, va a ser 7 atmósferas. Ok, perfecto. Muy bien, entonces la primera parte que pide el ejercicio es que calcular P, B y T para cada uno de los dos estados. Es decir, necesitamos salir con P inicial, B inicial y T inicial, y P final, T final y B final. Entonces, obviamente, P final y T final ya las tenemos, ¿verdad? Sí. P final ya va, y P inicial la tenemos. Tenemos nada más temperatura sí, final, claro. pero no la inicial. Pero se puede calcular. Ya va. No, ¿saben qué? No, muchachos, yo me fui de bruces. No hace falta tener esa presión. Sí lo vamos a poder resolver sin la presión. Vamos a quitar esa presión que le pusimos. Ahorita van a ver por qué. Ok, creo que entiendo lo que está diciendo el profesor. Voy a tratar de avanzar con el ejercicio por mi cuenta, a ver si tengo la idea que es o no. A ver. Ok, entonces fíjense esto, muchachos. Como les digo, nosotros aquí tenemos un proceso adiabático. Nosotros sabemos cuál es la presión inicial. Sabemos, por ejemplo, cuál es la temperatura final. Y no tenemos... ya sé por qué dice que no va a ser necesario, creo yo. También creo que sé por qué no va a ser necesario. Ajá, bueno, vamos a ver, ¿por qué creen que no va a ser necesario? Porque si despejamos la fórmula para sacar el B2, ¿qué tenemos? No, creo que, bueno, no sé, un despeje que yo tenía aquí de buscando B2 era T1 por B1 elevado a la ay, ¿cómo era esa letra? Bueno, esa letra, menos 1 entre T2. Gamma eso. Porque tú dices P1, B1, dijiste, ¿verdad? Creo que te entendí bien. Fíjate qué relaciones tenemos. A usted le pone un ejercicio, un problema de un proceso adiabático reversible, y lo primero que uno piensa es en las 3 relaciones que nosotros conocemos entre presiones y volúmenes para el estado inicial y final, presiones, volúmenes y temperaturas para el estado inicial y final de un proceso adiabático. Entonces, por ejemplo, una de esas relaciones es P inicial, B inicial a la gamma igual a P final, B final a la gamma. Entonces, fíjense que en este caso, ¿qué conozco yo acerca de este proceso? En esta ecuación, gamma yo lo tengo porque acuérdense que gamma es simplemente CP sobre CB. Así que si yo tengo CP y tengo CB, efectivamente yo tengo gamma. En este caso CP es 7 medios de R, CB es 5 medios de R, las R y los medios se cancelan y esto me da 7 quintos. O sea que gamma vale 7 quintos o 1,4. ¿Bien? Ya gamma lo tengo, chévere. ¿Qué más tengo yo ahí? Yo tengo la presión inicial. La presión inicial la conozco. Gamma la conozco. La presión final la conozco. No, ¿verdad? Porque es justamente que dije, ay, pero mira, ahí me falta como que una incógnita. Pero fíjate, yo no tengo ni la presión final, ni tengo el volumen, ni el volumen inicial y el volumen final. Entonces uno diría, no, profe, pero ¿cómo vamos a hacer si hay 3 incógnitas?
Ah, porque una de ellas, que es Pero el resulta, volumen final, como lo hice en la ecuación, es igual ajá, al volumen inicial entre 2, entonces se reducen a dos incógnitas, ajá, en este caso. ajá, muy bien, y no solamente se reduce a dos incógnitas, realmente se va a reducir incluso un poco más, porque fíjate que si yo coloco aquí P inicial por B inicial a la gama igual a P final, recordando, como dice Fernando, que volumen final por el enunciado es el volumen inicial entre 2. Entonces, si yo coloco aquí volumen inicial entre 2 a la gama, fíjate que el volumen inicial aparece ahora en ambos lados. Ahorita Ujú. ya me quité una incógnita, que era el volumen final. Pero no solo eso, sino que como aquí aparece a la izquierda volumen inicial la gama, y aquí aparece a la derecha también volumen inicial elevado a la gama, esos dos se van a cancelar. Y me va a Oh, quedar claro. entonces que la presión inicial va a ser presión final por un medio elevado a la gama. ¿Se dan cuenta? Wow. Entonces, de aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, Fíjate que salió interesante el ejercicio. se despeja, es un despeje y queda ¿Se presión despeja quién? final es igual a presión inicial por 2 elevado a la gamma. Por 2 elevado a la gama, exactamente. Es decir, una atmósfera por 2 elevado a la 7 quintos. Y bueno, sacamos esa cuenta y obtenemos así la presión final. Ah, mi calculadora la dejé ya, ¿vale? Bueno, igual quiero que todos la saquen para que todos tengamos el mismo resultado. Y a ver, tu. O sea, a mí me está dando 2,64 atmósferas. Sí, y redondeando me das 2,64 también. Sí, redondeando. Entonces, ¿ves lo que te decía, Fernando? Por ejemplo, lo que te había dicho hace rato de que no, que hay una relación de proporcionalidad entre el volumen y la presión. Si hubiéramos usado esa relación de proporcionalidad, que es la ley de Charles-Illus-Sacco, uno de esos tipos, uno hubiera dicho, bueno, mira, si el volumen disminuye a la mitad, la presión debe aumentar al doble. Es decir, que de una atmósfera debe subir a 2. Pero fíjate que aquí no subió a 2, subió hasta 2,64. Ese 0,64 viene de ese 7 quintos que tiene como exponente ahí la relación La para relación los del procesos volumen. adiabáticos. ¿Sí? Ok. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Que ya se tiene Fíjate, la presión ya al final. tener eso, Ya. ya al tener eso, todo lo demás cae solito por su propio peso. Sí, porque se puede Ujú. hacer el A ver, cálculo de la presión, de la presión no, se puede hacer el cálculo del volumen final y al tener el Sí. volumen ajá, final invertimos pues la fórmula para calcular el volumen inicial y al tener el volumen inicial y la presión ajá, inicial se calcula la temperatura inicial. exacto, se dan cuenta que todo lo demás cae solito, lo demás sale rapidito. Lo difícil aquí es usar una de estas tres fórmulas. Y lo interesante es que solo la tenemos que usar una vez. ¿Sí? No tengo, o sea, yo podría utilizar la ecuación o sea, las fórmulas que relacionan P, B y T de los procesos adiabáticos para calcular las otras variables, pero no tiene ningún sentido porque puedo usar directamente la ley de gases ideal. Entonces, sí, continuando aquí en lo siguiente, como dice Fernando, yo ya tengo la presión final y el volumen final, así que yo puedo despejar eh, el volumen final. El volumen final sería nRT final sobre P final, es decir, 1 mol por 0,08206 atmósferas litros entre mol Kelvin por temperatura final que era 323,15 Kelvin, y todo esto dividido entre la presión final que nos dio 2,64, pero que en la calculadora lo voy a meter con todos los decimales. O sea, yo tengo aquí, fíjense, yo tengo aquí mi resultado en la calculadora que es 2,639 no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ese es el valor que iba a meter en la calculadora cuando calcule el volumen aquí. Te voy a poner 1 por 0,08206 por 323,15 entre, y voy a poner simplemente entre ANS. Y eso me da,
Aquí algo metí mal, ya va. Ya va. Metí un por 2 veces. Y eso da 10,048, es decir, 10,0... Vamos a ponerle con varias decimales de 0,48 litros, redondeando, me da un volumen de 10,05 litros. Y ese es mi volumen final. Bien. Bien. Ahora que tenemos el volumen final, recordando que el volumen final era volumen inicial entre 2, pues aquí podemos despejar volumen inicial, que es el doble del volumen final, es decir, 2 por 10,05 litros, pero igual voy a meter con todos sus decimales aquí para evitar errores de redondeo, y me da un volumen final de 20,09665 no sé cuánto. Cuando yo redondee está 09665, etcétera, eso lo redondeo a 20,10 litros. Y ahora que el volumen que hago, ¿qué me falta? Perdón, ese no es volumen final, ese es volumen inicial. Ahora podemos calcular la temperatura inicial. Inicial aquí. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué nos falta? La temperatura inicial. Ok, ahora una pregunta. ¿La temperatura inicial ustedes cómo creen que va a dar? ¿Mayor o menor que la temperatura inicial? Y la temperatura final, perdón. ¿Y por qué? Menor. Menor. Ok, Eduardo dice menor. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que tiene que dar mayor. Porque en un proceso adiabático normalmente al liberar calor se pierde temperatura. Guiándonos por la gráfica. Bueno, en un proceso adiabático decir que liberar calor es un poquito erróneo, ¿no crees? No hay calor, perdón, me confundí completamente, ya va. Ajá. En este tipo de procesos normalmente tiene que dar una cantidad de calor, tiene que dar una... A ver, la primera ley de termodinámica se relaciona la variación de energía interna directamente con el trabajo. Normalmente, ¿Y qué más? como esto es un proceso reversible, normalmente debería dar... No, ya. Continúa con la clase, yo estoy pensando un momentico. Me estoy confundido con mis propias ideas, ya va. Creo que debería... Acomoda tus pensamientos, bro. Sí. Sí. Estoy enredado. No, es que no crean. Miren, no es fácil, muchachos. No es fácil analizar desde el punto de vista conceptual la termodinámica, y es mucho más difícil hilar un argumento usando bases termodinámicas para explicar algo. Eso no es fácil. O sea, no crean que es que una pregunta así, o sea, yo sé que eso lleva práctica, pero se puede hacer. Y yo lo que quiero es... Yo creo que aumenta. Que ustedes desarrollen eso. Yo creo que aumenta porque imaginándome en mi cabeza el gráfico aquí y la temperatura, como está subiendo la presión, si hago aquí una línea, debería como la temperatura subir. Según yo. Pero claro, hay un detalle ahí yo podría decir con respecto a la temperatura en un gráfico PV. Ya dame un segundo, Eduardo. Vale. Que en realidad, como es un diagrama PV, como tal, ahí no se ve la temperatura. O sea, así como está dibujado el diagrama PV, no podemos ver la temperatura porque no está representada. O sea, la cuestión es, el sistema sí se va a calentar. Lo que yo quisiera es que tratemos de analizar por qué, y que lo analicemos desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica, como estaba tratando de hacer Fernando, pero no completó su idea. A ver, Eduardo, ¿qué estás diciendo tú? Bueno, tengo dos. Una es porque usted ya lo había mencionado, si no me equivoco, y la otra es porque se supone que este gráfico, el punto inicial es donde está 1 atm y el punto final es el de arriba, ¿no? Eso implica que la presión, eso es que implica el volumen está disminuyendo hacia la presión, hacia el final. Sí. Se está comprimiendo. Esto se está comprimiendo. Bueno, eso cambia lo que está a punto de decir.
No, recuerdo Okay. que si no Bueno, pero analicémoslo en por una de ahí. sus clases usted había dicho que Ajá, en un proceso de diabático temperatura inicial es menor a la temperatura final. Yo sigo pensando el por qué. pero no Según en lo que todo, yo porque, recuerdo, pero es que eso depende. eso depende en este caso creo que lo que ocurre es que como no hay calor directamente, el- dependiendo del trabajo, del signo del trabajo va a interferir Ajá, en el cambio de la temperatura. Si el trabajo lo exactamente. realiza el sistema, va a perder Ajá. temperatura. Si el sistema recibe trabajo, ¿Por va a qué va a aumentar perder temperatura. temperatura, Fernando? Ajá, Porque pero ¿por qué va a perder temperatura? va a perder temperatura porque porque va a estar haciendo una liberación de energía por medio del trabajo. Ajá. Y ¿Y va, eso qué tiene que ver con la temperatura? bueno, pues termodinámicamente en este caso, como no hay calor, el trabajo va a ser directamente proporcional a la variación de la energía interna. Y la Muy variación de la energía bien, interna va a depender de la diferencia en la temperatura del estado inicial y final. Entonces, en este caso, muy bien. como va a realizar, si realiza trabajo, directamente va a tener que emplear, pues, en partes, va a variar su energía interna y va a disminuir su temperatura. Si recibe trabajo, va a Muy incrementarlo. bien. Ajá, eso es si el sistema hace trabajo. Si el sistema hace trabajo. Ahora, la pregunta es, aquí, ¿quién está haciendo el trabajo? A ver, ¿El sistema o los alrededores? sería una función de temas que la mitad del volumen. Fíjese, Fernando acaba de dar con el punto, o sea, Fernando dio en el clavo. O sea, la explicación de Fernando es la explicación de por qué la temperatura aumenta o disminuye en un proceso diabático. O sea, si tú tienes un proceso diabático, el calor es cero. Y si el calor es cero, significa que delta U, que es la variación de energía interna, que depende de delta T, que es la variación de temperatura, va a tener el mismo signo que el trabajo. Es decir, que si yo quiero saber si la temperatura aumenta o disminuye, lo que tengo que ver es si delta T es positivo o negativo, y delta T es el que determina el signo de delta U. Entonces fíjense la lógica. Si delta T determina el signo de delta U y el signo de delta U lo determina el signo del trabajo, porque no hay calor es cero, entonces analizar el signo del trabajo me va a decir a mí si la temperatura aumenta o disminuye. Ahora, eso está perfecto y muy bien, Fernando, muy bien explicado. La pregunta es, en este ejemplo particular, cuando tenemos una compresión adiabática, ¿qué signo tiene el trabajo? Primera pregunta. Y segunda pregunta, en base a ese signo, ¿aumenta o disminuye la temperatura? Compresión adiabática. Acuérdense, si ustedes quieren analizar el signo del trabajo, ¿qué es lo que tienen que mirar? En este caso, como es una compresión, los alrededores están realizando el trabajo sobre el sistema. En este Muy caso, bien. ¿Y eso qué entonces en significa? este caso sería el signo positivo y significaría Ajá, que la temperatura inicial sería menor que la final. exacto. Pues ¿Sí entendieron todos el razonamiento? Sí. No estaba bien fuera de lo que pensaba. Exacto, sí, es que es lo que le digo. O sea, a veces uno tiene la idea intuitiva, y yo sé que esa es la idea que tenía Fernando en un principio. Lo difícil muchas veces es hilar esas ideas en un argumento coherente que tenga sentido y que sea lógico. Pero lo importante aquí es que ustedes se den cuenta, muchachos, que la termodinámica es completamente lógica. O sea, es simplemente entender las normas que te da a ti las leyes de la termodinámica y utilizar esas reglas, esas leyes como preceptos para hacer un razonamiento lógico, ¿sí? O sea, si la ley dice que tiene que ser así, bueno, entonces vamos a ver cómo es la cosa. ¿Es así? Ah, bueno, entonces la ley me dice que si es así, entonces pasa tal cosa. Entonces, exactamente, muy bien dicho, Fernando. Ahí sí, de verdad se ganó un punto para el examen de entropía, porque no es fácil hilarlo así y está muy bien analizado. Y estoy seguro que todos lo hubieran entendido bien. Entonces, resumiendo lo que dijo Fernando, nosotros tenemos que el gas se está comprimiendo. Si el gas se está comprimiendo, significa que el que está haciendo el trabajo es los alrededores, porque los alrededores es el que está disminuyendo el volumen del gas. Por la convención que nosotros utilizamos, es la convención adquisitiva, cuando el trabajo lo hacen los alrededores sobre el sistema, el trabajo es positivo, ¿verdad? Y si el trabajo es positivo y el calor es cero, por la primera ley, como delta U es igual a Q más W,
si el trabajo es positivo y el calor es cero, significa que delta U tiene que ser positivo. O sea que el sistema está recibiendo energía en forma de trabajo y la está almacenando en forma de energía interna. ¿Y eso qué significa? Significa que el sistema, como aquí estamos hablando de un gas que no está adquiriendo energía potencial, que no está adquiriendo otros tipos de energía, sino solamente energía interna en forma de energía de vibración térmica, entonces lo que significa es que la temperatura tiene que estar aumentando. Lo que está haciendo ese trabajo, que está entrando, esa energía que está entrando desde los alrededores, es aumentando la agitación térmica de las moléculas del gas y por lo tanto está aumentando su temperatura. Entonces, muy bien, Fernando, muy bien también a todos los demás, porque realmente aquí todos contribuimos en la respuesta, pero bueno, Fernando fue el que como que logró hilar todo el argumento completo. Es que la presión es fuerte. Entonces, a ver, ¿qué dice Eduardo? La presión aquí es bastante fuerte. Aquí la presión aquí es bastante fuerte porque es una de las características de un aumento de temperatura en un volumen de X gas es que va a aumentar su volumen. Pero aquí supongo que es mayor la presión que se ejerce para contrarrestar como esa, ¿cómo decirlo? Ok, sí, claro. O sea, es que sí, es un poco, es poco intuitivo, digamos. Lo que pasa con los procesos adiabáticos es que a veces son poco intuitivos. Sí, no son, digamos, no son demasiados los ejemplos que nosotros estamos sometidos a diario, por ejemplo, de una compresión adiabática así espontánea. Bien, lo que sí podemos ver como un ejemplo es el proceso contrario. Las expansiones adiabáticas sí son fáciles de ver porque en una expansión adiabática tú puedes tener, por ejemplo, que tú abras una bombona. Si tú abres una bombona y tú tienes un gas comprimido en una bombona y tú lo abres, él se va a expandir de golpe y ni siquiera le va a dar tiempo al gas. Se expande tan rápido que ni siquiera le da tiempo de absorber calor de los alrededores. Entonces tú tienes una expansión que es aproximadamente adiabática. Ahora, ustedes pueden pensar y dicen, bueno, ¿qué pasa cuando yo abro la bombona y dejo que el gas se expanda? Si ustedes alguna vez lo han hecho, se van a dar cuenta que el pico de la bombona se enfría. Entonces ahí uno dice, concha de pin. Entonces cuando el gas se expande adiabáticamente se enfría. Pues ¿qué puede pasar entonces si hiciera lo contrario? Lo lógico es que si yo hago lo contrario, entonces si yo comprimo el gas adiabáticamente, el gas se calienta. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, ahí vamos avanzando. Okay, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok, entonces, fíjate que este razonamiento, muchachos, ¿por qué lo hice? ¿Necesitamos nosotros hacer ese razonamiento para calcular la temperatura inicial? Muchachos, ¿lo necesitamos? Pues como tal no. Como tal no, porque simplemente viendo la fórmula y ya tenemos los datos, pues lo podemos sacar, pero exacto. La idea es saber de dónde sale. Ya tenemos la fórmula de gas ideales, yo tengo los datos. No solamente, pero fíjese, ¿cuál es el punto aquí, muchachos? No es solamente saber de dónde sale. El punto es que yo voy a calcular una temperatura. Exacto. Y esa temperatura yo voy a meter una foto y voy a meter unos datos en una calculadora, eso me va a dar un número y yo voy a poner un número ahí. ¿Para qué estoy haciendo todo este razonamiento? Para que nosotros analicemos si el resultado que estamos obteniendo tiene o no tiene sentido. Exacto. Es para eso. No vamos a saber si está perfectamente bien, porque realmente pues no, este análisis que hicimos ahorita solo nos va a decir si es mayor o menor la temperatura inicial que la final, que ya sabemos que debería dar mayor. Pero cuánto mayor o cuánto menor no me dice nada, ¿verdad? Entonces fíjate, ahora podemos calcular la temperatura inicial, que va a ser simplemente B inicial entre NR, o sea, la presión inicial era ¿cuánto? 1. Una atmósfera, ¿no? Una atmósfera, sí. Una atmósfera por volumen inicial que era 10,05 litros. Yo le voy a meter todos sus decimales para tener un valor más preciso que yo lo tengo en la calculadora. Un mol y R que es 0,08206 atmósferas litros entre mol Kelvin. Ok. Entonces esto 122, a mí me da 122,45 y la razón, Eduardo, es porque yo le metí todos los decimales de la calculadora. O sea, no metí 10,05, sino
metí 10,04832251, que era el valor original que había dado el volumen cuando lo calculamos. Profe, metió el volumen, o sea, final en vez del inicial. Puso el volumen final en vez del inicial. Ay, ¿verdad? Oye, sí es verdad. Gracias, no me di cuenta. Me acabo de dar cuenta porque literalmente me acaba de dar el doble del número y dije, ya va, ¿qué pasó aquí? El doble, sí. Bueno, fíjate ese detalle, ¿no? La temperatura aquí nos dio 122 Kelvin y la temperatura final era... ¿Cuánto era la temperatura final? Era 50, o sea, igual tenía sentido. Sí, igual tenía sentido, o sea que no me había dado cuenta del error. Bueno, entonces la cosa es 20 puntos. A ver, entonces da en realidad 244,93. Por ahí. Sí, aquí era 20,10, no. 244 por... Bueno, me da como 93 con los decimales que le coloqué. A mí me da 94. Pero ahorita la cosa. 94. Sí. 942. Claro, ese 942 es por el redondeo, porque entonces seguramente colocaste 20,10. Sí. Y yo coloqué 20,09866, no sé cuánto, que era el 20,09665, le puse yo. Entonces, tengo, digamos, nuestra diferencia está como en la cuarta, quinta cifra. Ok,